Nos vamos a referir en esta instancia a los desafíos que supone la integración de las TIC en las instituciones educativas. Para ello será necesario en principio generar un contexto, un mapa del contexto, en el cual aparecen los programas como el que actualmente se implementa en nuestro país, que es el programa Conectar Igualdad. En este sentido, vamos a hacer un breve recorrido histórico que tiene que ver con el inicio de estas políticas públicas que tienen que ver con el desafío que supone estas enunciaciones que a diario escuchamos como sociedad de la información o sociedad del conocimiento, y que justamente surgen a raíz de una serie de producciones, en muchos casos de los gobiernos y en otros casos de organismos intergubernamentales. Básicamente esto ocurre en la década de los 80, con informes en Estados Unidos, un informe conocido que llevó el nombre del informe Nora-Mink, un informe también de la Sociedad de Estados Europeos, de la Comunidad Económica Europea, donde plantean los desafíos estratégicos de instalar políticas educativas en las que las TIC tengan un protagonismo cada vez más ascendente en los procesos educativos, en virtud de que cada vez era más su incidencia en los procesos económicos y productivos globales. Entonces, en este sentido, se piensa en el lugar estratégico que adquieren las TIC en el desarrollo de las naciones. Y en este sentido se piensan a la vez cuáles deberían ser las políticas públicas para adecuar a los países a si se quiere, esta carrera por el desarrollo económico, social y productivo de cada país. En este sentido, se han emitido una serie de documentos en los que estos grupos de estudio, muchas veces conformados por especialistas en general, producen recomendaciones que después son tenidas en cuenta por organismos públicos o por organismos, en este caso también intergubernamentales, como son además los organismos financieros. Pensemos que en la década del 90 muchas de las políticas públicas que vinieron en relación a la integración de las TIC vinieron de la mano de informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero centralmente del Banco Mundial. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar en las TIC como un fenómeno que trasciende un programa, como es el caso del programa Conectar Igualdad. Un hito importante o que trastoca esta dinámica que venía siendo parte del juego, de la reestructuración, si se quiere, del capitalismo, en el que esta idea del mundo globalizado y el rol central que adquieren las TIC, y por eso la necesidad de que cada vez se integre más en los procesos educativos y en la currícula, la da un hecho concreto que es el planteo que se hace desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, básicamente de un personaje muy importante en esta historia, que es Nicolás Negroponte, que plantea esta idea del modelo 1 a 1, ¿no? El modelo 1 a 1, en principio, se plantea como una posibilidad de dotar a cada niño de una computadora. Por eso se llama, por sus siglas, OLPC, que es una computadora por chico, sus siglas en inglés. Esto viene a revolucionar, si se quiere, el sentido que venía dándose hasta ese momento de la idea de cuáles eran el lugar de las TIC en la escuela. Recuerden ustedes programas anteriores como el PRODIMES, por ejemplo, que instalaba computadoras de escritorio y una sala de informática en las escuelas, y que suponía una idea de las TIC muchas veces como un objeto de enseñanza en sí mismo, o sea que el objeto de enseñanza era aprender a usar programas de computación. Para eso se dotaba una sala. Bueno, ustedes que han transitado las escuelas tendrán memoria de los problemas y además de las ventajas que traía este modelo. Centralmente esto situaba en la escuela en un lugar físico, el lugar donde se trabajaba con las computadoras.
Lo que viene a plantear Negroponte en base a los desarrollos de la tecnología de ese momento y de las posibilidades de desarrollo que se estaban teniendo con la conectividad, es que era posible dotar de una computadora que en ese momento se suponía que podía llegar a valer menos de $100, que fuera comprada por los estados y distribuida, sobre todo en los países subdesarrollados. Esto lo planteaba desde una concepción de dotar de una herramienta de igualdad, o sea que trascendía la idea, por así decirlo, originaria, que era producto de una política pública educativa meramente, y que se traducía en lo curricular. Lo que plantea Negroponte es que la mayoría de los aprendizajes que circulan y se apropian en este momento, en esta época, se hacen a través de las computadoras y a través de las redes, y que una herramienta poderosa para dotar de igualdad era dotar a los niños de una computadora. Este modelo, en principio, estaba asociado a un hardware libre de licencias, a un software también libre de licencias, y colisionaba en cierto sentido con los intereses de las corporaciones que están detrás, como Intel, Microsoft y demás empresas que ven al fenómeno de la inserción de las TIC en las escuelas como un nicho de mercado, o sea, es una importante oportunidad de hacer negocios con los estados, esta idea de una inversión masiva en computadoras a las escuelas. Esta propuesta original de Negroponte viene a trastocar, pero inmediatamente estas multinacionales readecúan su oferta y empiezan a aparecer computadoras portátiles, las netbook, de bajo costo. Hasta ese momento no había un mercado para ellas. Con esto de estas ideas que se generan a partir de estas posibilidades de hacer negocios en relación a esto, empiezan a readecuar las tecnologías y a ofrecer estas computadoras de alta potencia, de bajo peso, de alta posibilidad de movilidad y de conectividad. En este sentido, uno de los primeros países que empieza a estudiar la idea del modelo 1 a 1 en base a la idea original del MIT es la Argentina. Pero sin embargo, el primer país que lo implementa, tal cual lo plantea Negroponte en su proyecto, es Uruguay, ¿no? Uruguay plantea una política nacional que se llama Plan Ceibal, donde dota a cada niño de la escuela primaria pública de Uruguay de una computadora. Fue la primera experiencia mundial de un modelo 1 a 1 y que se llevó a cabo en Uruguay. Esta experiencia es acompañada por las universidades y por otros centros y dota básicamente a un universo que son los estudiantes, los docentes y las escuelas de nivel primario. En la Argentina se siguió analizando el caso y se opta por un modelo que en principio, en vez de usar las computadoras que se planteaban originalmente en esta propuesta, empieza a tomar las propuestas que empiezan a acercar las empresas, en las que básicamente se acercan muchísimo a los costos originales y dotan de una capacidad técnica muchísimo mayor. O sea, las netbook argentinas son cientos de veces más poderosas en capacidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento que las que se dotaron en Uruguay. En principio se empieza con las escuelas técnicas en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional y seguidamente se genera el programa Conectar Igualdad que plantea un universo de que todos los estudiantes secundarios del país, de las escuelas públicas, puedan acceder. Bueno, en este momento hay más de 2,5 millones de computadoras entregadas y se prevé un horizonte de 3,5 millones. O sea, este caso de la Argentina es una política pública única en el mundo. No hay un solo país que haya distribuido tantas computadoras como lo ha hecho la Argentina. Y este desafío, y esto supone un enorme desafío, ya sea desde el punto de vista de las políticas públicas, como lo hemos analizado, en el sentido de que es el propio Estado, a través de la ANSES, que financia este programa, sino básicamente en garantizar los otros elementos de esta política pública, como es su llegada en las escuelas. Bueno, en este sentido,
el lugar de la gestión institucional es inmensamente prioritario para garantizar el éxito de este programa, ¿no? En principio, desde el punto de vista de la gestión institucional, pensemos desde el lugar del directivo, supone enormes desafíos que atraviesan las distintas dimensiones de la gestión. Desde la dimensión, si se quiere, administrativa, supone nuevas tareas en la escuela, ¿no? Supone, garantizar que se inscriban las computadoras, que se carguen los datos, bueno, una serie de cuestiones que ustedes habrán visto ya en las escuelas donde trabajan y que suponen nuevas tareas en lo administrativo. Desde el punto de vista de lo pedagógico, si se quiere, el mayor desafío es integrar las TIC al proyecto educativo institucional. Si las TIC no forman parte de la propuesta educativa de la institución, paralelamente van a formar parte de la voluntad de aquel docente o de aquel grupo de docentes que las quiere integrar en la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, va a dejar de ser una política institucional para pasar a ser una política, si se quiere, va a quedar en el plano de lo personal. Muchas veces estamos viendo esto, de que aquellos docentes que se han, entre comillas, amigados con estas tecnologías, son los que las usan, y hay otros que todavía resisten el desafío y no las están integrando en la enseñanza. En este sentido, el lugar de la gestión institucional es central, hacerlas partícipes de la propuesta educativa. Para eso, creo necesario atender básicamente a una cuestión que tiene que ver con la brecha generacional, ¿no? O sea, acá hay un trastocamiento de los roles tradicionales del docente y del alumno, ¿no? En este sentido, en el uso de las computadoras, sin duda que los jóvenes saben más que nosotros en este punto, ¿no? Pero hay algo que los jóvenes no pueden saber porque no se han formado para ello, que es reconocer el conocimiento válido, el conocimiento verdadero. Entonces, en este sentido, me parece central que el directivo pueda trabajar sobre esta tensión en los roles tradicionales del docente y del alumno y pueda generar mecanismos o dispositivos al interior de la institución que permitan revalorizar tanto el conocimiento de los adultos, de los profesores básicamente, como el conocimiento de los jóvenes, ¿no? En este sentido me parece que es necesario poder instalar nuevos modos de gestión del conocimiento. Una experiencia muy interesante que se lleva adelante en nuestro país es la que se lleva adelante en Mendoza, ¿no? En Mendoza hay alumnos que son alumnos tutores, ¿no? Entonces, estos alumnos que se destacan en los saberes que tienen sobre el manejo de las computadoras ayudan a sus compañeros y en muchos casos a los docentes en el uso de determinadas técnicas que se ponen en juego para instalar, usar determinadas funciones de los programas y de las máquinas. Me parece una buena experiencia. Desde el punto de vista pedagógico también me parece que viene a interpelar las prácticas de enseñanza. Entonces, en este sentido, me parece que el lugar de la gestión pedagógica de la escuela debe reconocer los desafíos que supone encontrar en la escuela la posibilidad de tener la biblioteca mundial siendo parte y estar conectada a la escuela a un conjunto de instituciones sociales, públicas, educativas. Ese valor de acceder a las fuentes de información y a las fuentes de conocimiento debe ser considerado como un potencial valioso para la escuela. O sea, es pensar en una biblioteca inagotable, ¿no? Es pensar en la posibilidad de estar en contacto con los referentes de cada una de las áreas de conocimiento que se ponen en la escuela. Me parece central reconocer las potencialidades que tienen estas tecnologías para promover básicamente un mejoramiento de las prácticas de enseñanza, una revisión de las prácticas de enseñanza, del lugar tradicional que tiene el conocimiento en la escuela y de las nuevas posibilidades que se abren en relación a las características, que tienen estas tecnologías. Desde el punto de vista curricular,
es necesario entender que tanto las políticas curriculares a nivel nacional como el diseño curricular provincial consideran que las TIC deben estar integradas en la enseñanza de todas las disciplinas. O sea, en este sentido es central pensar que no hay un espacio curricular, una asignatura en la que se enseñe a usar computadoras, ¿no? En este sentido, esta idea, la lógica propia del modelo 1 a 1, supone su integración en todas las áreas curriculares. Y es por eso que hay que dejar de ver a la informática como un fin para empezar a ver el lugar de las TIC como un medio, como mediador y como un entorno en la que circulan los saberes de todas las áreas de conocimiento. Entonces, en este sentido, por eso decíamos anteriormente la importancia de integrarlas en el proyecto educativo institucional, porque eso da direccionalidad a las acciones educativas de la escuela. Más allá que todos conocemos que el diseño curricular de la provincia ha dispuesto un espacio curricular en quinto año que se denomina Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este espacio no tiene el sentido de alfabetizar en el uso de las TIC, sino que tiene el sentido de posibilitar un espacio de reflexión sobre el fenómeno TIC como fenómeno sociotécnico en sí mismo, poder reconocer determinados conceptos y categorías que permitan entender este fenómeno de alcance global y de trascendencia tan importante en esta época, pero al mismo tiempo reconocer los aspectos técnicos involucrados en esta red y en estas tecnologías, ¿no? Entonces, no confundir puntualmente que porque en el currículum haya un espacio de TIC, ese espacio sea un espacio para enseñar a usar programas. El uso de los programas se aprende en el proceso de interactuar con las computadoras en el aula. Por otro lado, también considero importante reconocer que estas posibilidades permiten ampliar las fronteras de la escuela y ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento más allá del aula y más allá del tiempo escolar. O sea que estas herramientas pueden ser poderosas herramientas para poder seguir aprendiendo incluso fuera de la escuela, ¿no? Que es justamente donde en mayor medida se producen los aprendizajes en esta época. Desde el punto de vista de la didáctica, si se quiere, que sería el otro plano que me interesaba mencionar, como decíamos hoy, en principio las TIC suponen otro modo de vincularse con los alumnos y de vincularse con el conocimiento de cada una de las áreas de la escuela. Implican pensar en nuevos problemas de la enseñanza, o sea, enseñar con TIC es sustancialmente distinto que enseñar con la tiza y el pizarrón, o sea, plantea nuevos desafíos a la formación docente. Pensar la formación docente es pensarla de manera continua, no se podría en este sentido pensar en que es exclusiva responsabilidad de los institutos de formación docente. Máxime que recién en este último tiempo están integrando en sus planes de estudio este objeto de conocimiento que son las TIC. Entonces, es necesario pensar en la formación docente de manera continua. Es necesario pensar en espacios de creación de propuestas didácticas al interior de la escuela. Es necesario pensar en vincular las áreas de conocimiento. Necesariamente, la integración de las TIC supone una relación de distintas disciplinas y de distintas áreas de conocimiento. En este sentido, podríamos decir que este modelo promueve lo que se conoce como integración de las TIC, o sea que, como decíamos anteriormente, supone integrarlas en la enseñanza y el aprendizaje de cada una de las disciplinas que se dan en la escuela y de interrelacionar las distintas áreas de conocimiento que están hoy en la escuela. Implica básicamente reconocer el enorme potencial para
apropiarse del conocimiento, pero también para desarrollar habilidades o capacidades para seguir aprendiendo. O sea, es necesario considerar que el conocimiento producido hasta el momento es importante como mandato histórico de la escuela, pero centralmente uno de los grandes desafíos que tiene hoy la escuela es generar las capacidades para seguir aprendiendo. Bueno, si tenemos en cuenta que la mayor parte del conocimiento hoy circula a través de las redes y que en nuestra vida cotidiana estamos aprendiendo y produciendo conocimiento, si se quiere, o transmitiendo el conocimiento a través de estos medios, también es necesario generar habilidades para, por ejemplo, poder validar la información que circula por la red, reconocer cuál es el tipo de información verdadera y cuál no, identificar fuentes de información para poder acceder a los datos que uno quiere, poder reconocer la enorme potencia que tiene la conectividad para poder vincularnos con otros centros de saber y con otras instituciones o personas. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar en límites mucho más amplios que los límites que nos plantean las paredes del aula. Y esto supone una reconfiguración de lo que sería la propuesta didáctica, ¿no? Pensar además que el contexto ya no es el contexto solamente de la escuela o del lugar donde está situada la escuela. Las TIC promueven contextos mucho más amplios y otros tipos de entornos culturales. O sea, estas posibilidades de acceso a la cultura que brindan las computadoras conectadas hacen que el entorno donde se socializan nuestros jóvenes sea un entorno muchísimo más amplio que las fronteras o los límites de nuestra ciudad o nuestra provincia. Por eso se habla de la cultura global. Este sentido me parece que es necesario considerarlo a la hora de ver cuál es el lugar de las TIC en la escuela, ¿no? Desde el punto de vista de lo que implica el programa Conectar Igualdad, además, ¿no? Pensarlo como mucho más allá de una tecnología educativa. Justamente el nombre, Conectar Igualdad, da sentido a una política pública que es poder generar posibilidades que por distintas razones muchos de nuestros compatriotas no podrían acceder si no fuese a través del brazo del Estado que les acerca esta posibilidad de acceder al conocimiento más allá de las posibilidades económicas y sociales de las personas. Entonces, en este sentido, el bastión que constituye la escuela como parte de esta política pública es necesario reconocerlo, y es por eso que las computadoras no solo tienen una finalidad didáctica, sino que además tienen una finalidad de política de gestación de igualdad. Por eso es que es tan importante el lugar de la familia también, porque la computadora va a la casa y son los adultos los que también se apropian. Hay muchísimos casos en donde se ha podido observar que la llegada de las netbooks a las casas ha posibilitado y ha promocionado posibilidades educativas a los padres. Entonces, bueno, en este sentido me parece que también es necesario reconocer ese potencial que tiene de educabilidad que promueve. También es necesario ver que las TIC, como parte de una política pública, no significa solamente una política que implica distribuir artefactos a los hogares o a los jóvenes, sino que es mucho más que eso, o sea, o debería, mejor dicho, ser mucho más que eso. Entonces, en este sentido, si nosotros pensamos que los artefactos en sí mismos van a producir igualdad o una mejora en la enseñanza, estaríamos equivocados desde el principio. O sea, lo que hace innovadora una práctica de enseñanza no es el artefacto que se incluya en esa práctica, sino la concepción que ese docente le asigna al conocimiento y al lugar de los sujetos,
y justamente al lugar de estos materiales. Pero lo innovador es la propuesta pedagógica, no es la posibilidad de integrar un nuevo medio, ¿no? O sea, puede ser tan tradicional usar el pizarrón en una clase transmisiva como usar un PowerPoint. O sea, el artefacto y el software en sí mismo no implican una innovación en las prácticas de enseñanza. Lo que debe reconfigurarse es el lugar que el conocimiento adquiere en ese proceso, centralmente para los docentes y fundamentalmente para la escuela. Entonces, dejar ligado solamente a lo más visible de estas políticas públicas, que son los artefactos, los aparatos, me parece que es un error. Creo que el sentido que le asignemos a ellos, al sentido profundamente político que tiene, pensar en que esta es una enorme posibilidad que tenemos en las escuelas para mejorar la enseñanza, para mejorar los aprendizajes y para generar mejores condiciones de acceso y de igualdad en las posibilidades de aprender, me parece que es ahí donde radica la importancia de estos programas educativos. Bueno, hasta acá espero que haya servido como una guía y bueno, muchas gracias.